Continuando con la academia, en el tercer módulo vamos a ir ahora a la clase El alma. La lección anterior mirábamos lo que dice la Escritura: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hoy vamos a ver lo que es el alma. ¿Qué es el alma? Nosotros encontramos en la palabra del Señor mucho acerca de lo que viene siendo el alma. En ocasiones, en la Biblia se refiere al alma como el corazón. Es cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y se está refiriendo a el alma. En el alma están asentadas las emociones, los pensamientos y la voluntad. Es algo muy extraordinario cómo Dios nos diseñó. En el espíritu pues hay funciones como es la conciencia, la comunión. La comunión viene siendo esa parte con la que nosotros adoramos al Señor, es la intuición. Y en el alma están las funciones de la mente o los pensamientos, las emociones o sentimientos, y está también la voluntad. Dentro del alma, pudiéramos decir como la parte medular del alma, vienen siendo los pensamientos, viene siendo la mente. Y en la Biblia encontramos mucho acerca de la importancia de renovar nuestra mente. En las emociones, obviamente, tenemos lo que nosotros sentimos, es donde sentimos, pero sentimos porque hay una unión de las emociones, pensamientos y voluntad. Los pensamientos es precisamente lo que nosotros juzgamos, pensamos a través de las experiencias que vivimos, y la voluntad es lo que decidimos hacer en algún momento determinado. Entonces, el alma es la parte que está en medio de entre el espíritu, el cuerpo y el alma. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el alma gobernaba, pero una vez que estamos en Cristo, gobierna el espíritu. Y la palabra nos enseña que el alma debe de ser renovada en sus pensamientos. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Un alma que no ha sido redimida, un alma que no ha sido lavada por la palabra del Señor, tiene una mente con un estándar de vida muy orientado a la vanidad, como lo dice aquí en Efesios, que andan en la vanidad de su mente. Es gente que anda haciendo lo que la mente le dice que haga. La dirección de la mente está gobernando a esa persona. En Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Cuando se tiene el corazón duro, una persona no puede aprender. La ignorancia, dice este versículo, por la ignorancia, porque tiene el entendimiento entenebrecido, y esa ignorancia produce dureza del corazón. Pero es como un círculo vicioso. No puedo recibir la palabra de Dios porque mi corazón está endurecido a causa de la misma ignorancia. Y obviamente esa mente está llena de tinieblas y vive en vanidad. Cuando nosotros tenemos la mente entenebrecida, el corazón también está endurecido. Gracias a Dios porque el Señor trabajó con nosotros, y quizá fue por las oraciones de nuestros padres, fue la oración del pastor, fue la oración de alguien que estuvo orando para que el entendimiento que había sido cegado por el enemigo, el Señor abrió nuestros ojos para que nos resplandeciera la luz poderosa del Evangelio de Jesucristo. En el libro de Tito, la carta que Pablo le escribe a su discípulo Tito, en el capítulo 1, versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces nos damos cuenta aquí que las mentes, los pensamientos, las personas que tienen pensamientos mal, hacen de lo bueno algo malo. La gente que comete adulterio, hacen de algo malo como que es algo bueno. La gente que está viviendo ¿sí? desordenadamente, porque piensan, porque sus pensamientos están así, además juzgan las cosas según sus pensamientos. En Isaías 26, el versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Un pensamiento que persevera en el Señor es un pensamiento que confía. Esto es algo importante que tienes que resaltarlo en tus notas. Un pensamiento que persevera en el Señor es un pensamiento que confía en Él. Y nuestros pensamientos deben de estar perseverando en el Señor todo el tiempo. Nosotros debemos de estar mirando, poniendo atención dónde están nuestros pensamientos o cómo es que estamos alimentando nuestra mente. Porque el sistema del mundo está bajo el maligno y todo lo que nosotros recibimos del mundo, toda esa información, todo lo que el mundo quiere es contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Toda la información, todos los comentarios no van de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Cuando nosotros nos llenamos de toda esa información, empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de la palabra de Dios, del amor de Dios, y nos roba la fe. Por eso nuestros pensamientos deben siempre estar perseverando en el Señor todo el tiempo. Por eso el Señor le dijo a Josué: nunca se aparte este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la clave, cuando meditamos de día y de noche. Filipenses capítulo 4, del verso 6 al 9, Pablo está escribiendo, dice: no estén angustiados por nada, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es muy maravilloso. Cuando nosotros estamos llenos de preocupaciones, de afanes, de angustias, cuando vamos en oración al Señor, dice: ve delante del Señor con oración, con ruego, con súplica, con acciones de gracias. Es cuando tú estás vaciando tu mente y estás llenándote de la presencia de Dios, de las promesas de Dios. Él responde, porque hay algo muy poderoso en la oración. La oración es una plática con Dios. Es donde nosotros hablamos con Él, pero también Él nos habla. La oración no es un monólogo donde yo vengo y estoy hable y hable y hable con el Señor, sino más bien tomo un tiempo, me presento delante del Señor, empiezo dándole gracias, empiezo alabando su nombre, dándole gracias por su misericordia, dándole gracias por su fidelidad, dándole gracias por todas sus bondades, que son muchas. Y es cuando entro en su presencia, y como lo estoy haciendo más grande, entre más estoy exaltándole, mis problemas se van reduciendo. Cuando ya empiezo yo a hablar con el Señor con relación a lo que me está angustiando, lo que me está afligiendo, y voy con Él con ruego, con súplica, entonces el Espíritu de Dios es tan poderoso que dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tus pensamientos, y guardará vuestros corazones, va a guardar tus emociones, tus sentimientos y pensamientos en Cristo Jesús. Y dice en versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste
y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es muy claro cuando él dice, en esto pensad. ¿Por qué? Porque en el alma, lo que gobierna el alma, lo que va tomando la supremacía, son los pensamientos. Mis pensamientos tienen control sobre mi voluntad y sobre mis emociones. Si yo no guardo mis pensamientos, si yo no tengo control de mis pensamientos, entonces mi voluntad no va a poder ejercer fuerza para levantarme en un momento difícil. Mis sentimientos van a estar quebrantados, pero cuando yo renuevo mi mente y mis pensamientos están conforme a lo que Dios dice, Él va a tener control. Dice ahí, la paz de Dios va a venir sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre mis sentimientos. Y dice, cuando aquí donde dice Pablo, en esto pensad. Y cuando miramos el corazón de Dios, nos damos cuenta cómo es que Él piensa. Cómo Él piensa. Cuando miramos a Cristo en toda su obra, podemos ver cómo Él piensa. Él piensa de una manera mucho más excelente y Él piensa mucho mejor. Y entonces, si Él dice que la paz de Dios estará con nosotros, Dios estará en nosotros cuando pensemos como Él piensa. Isaías capítulo 55, el verso 6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando habla del hombre inicuo que deje sus pensamientos, está hablando de lo que viene siendo la iniquidad. La iniquidad viene siendo esa propensión que nosotros tenemos, esa conducta que tenemos, que somos propensos a cierta manera de vivir, que es una manera perversa, es una manera mala, es una manera que va contrario a los propósitos de Dios. Él dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué? Porque es ahí en los pensamientos donde se gesta la maldad. Y dice que el Dios nuestro tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Así que, ¿dónde están los pensamientos? ¿Dónde están? Están ahí, en el alma. El alma es algo que nosotros tenemos que cuidar. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Está hablando de la voluntad de nosotros, de nuestras emociones. Y el alma, cuando nosotros llegamos a Jesucristo, se tiene que corregir y tenemos que guiar el alma a la obediencia a Dios. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, sucede algo extraordinario. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Empieza una vida nueva. Pero en esa vida nueva tenemos que empezar a corregir el alma. Tenemos que empezar a corregir los pensamientos, las emociones y la voluntad. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que ir mirando nuestro crecimiento, que hay cosas que no honran al Señor. Hay caminos, hay formas de vida que no honran al Señor. No podemos nosotros decir que estamos siguiendo a Cristo viviendo diferente a como Cristo vivió. Por lo tanto, algo en lo que tú y yo tenemos que trabajar es en corregir el alma, es en corregir nuestros pensamientos, cambiar nuestra forma de pensar, es corregir la voluntad, porque a veces la voluntad está quebrada, está débil, está fragmentada por muchas experiencias. Ya no tenemos la voluntad de emprender cosas nuevas, no tenemos voluntad de cambiar, no tenemos voluntad de emprender nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque el enemigo vino y a través de la maldad vino y tomó control de nuestra alma, pero tenemos que corregirla. Isaías capítulo 55, el verso 8 dice, porque mis pensamientos
No son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Dios es muy claro y dice, mi forma de pensar, los planes, los pensamientos, los deseos que tengo, no son como los tuyos, ni tus caminos son mis caminos. Así que el camino que tomamos siempre lo determinan nuestros pensamientos. Todo camino, toda decisión que nosotros tomamos viene producto de lo que nosotros estamos pensando. Los malos pensamientos siempre nos van a llevar a malos caminos. La Biblia dice que el que piensa en las cosas de la carne va a terminar, ¿sí?, haciendo los deseos de la carne, va a cosechar de la carne. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar en ver cuáles son los caminos en los cuales nos estamos guiando. Es muy importante que dentro de los principios del reino de los cielos aprendamos nosotros a tomar decisiones más en el espíritu. El espíritu debe ser lo que ahora gobierna nuestra vida, no nuestra alma. Isaías capítulo 55, el verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí está nuevamente el Señor diciéndonos, y por supuesto, los planes y los pensamientos de Dios son mucho más grandes, pero nosotros podemos llegar a tener pensamientos conforme a los pensamientos de Dios. Tenemos que conocer cuál es la mente de Cristo, cuáles son los pensamientos de Dios, para nosotros tomar esos pensamientos y vivir de acuerdo a como Él está pensando. El Salmo primero es un salmo muy conocido, es un salmo muy hermoso, favorito de todos, que dice, bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos. Una de las cosas que yo encuentro en la vida cristiana es que muchas veces para renovar el alma, para que haya un alma rendida a los pies de Cristo, pues obviamente tenemos que trabajar mucho en los pensamientos. Y cuando dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿qué es un consejo para ti? ¿Qué es un consejo? Piensa un momento, ¿qué es un consejo? Tú vas con alguien y le pides un consejo relacionado con un problema familiar, un problema financiero, cualquier tipo de problema. Un consejo es un pensamiento, es una forma de pensamiento de alguien más. Por eso nosotros ahora que estamos en Cristo, cuando vamos a un consejo, tenemos que buscar de acuerdo a la vida nueva que tenemos en Cristo. No podemos ir con cualquier persona a pedir consejo porque nos pueden dar conceptos que hay en el mundo. Tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios. Nosotros, los pastores, consejeros y líderes, cuando alguien viene a pedirnos un consejo, tenemos que sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice, porque ese es el consejo que va de acuerdo a los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Entonces, un consejo siempre es un pensamiento de alguien más y muchas veces nosotros nos equivocamos buscando consejeros que nos dan conceptos y por eso nosotros fracasamos. El Salmo primero en el verso 2 dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Si tú estás en una situación difícil en algún momento de tu vida donde tú necesitas un consejo, es algo maravilloso y sorprendente cuando tú estás en esa situación. Oras al Señor, tomas la Biblia y la abres y el Señor te da el consejo específicamente que necesitas para ese día. Pero hay algo que es mucho más maravilloso. No solamente es orar al Señor en el momento de la situación difícil, sino que hacer la disciplina de conocer la palabra de Dios, de deleitarte en la palabra del Señor de día y de noche. La palabra meditar la encontramos mucho en la Escritura y es algo que poco hacemos. Meditar es pensar de manera cuidadosa sobre un asunto, meditar de manera cuidadosa sobre un asunto. Eso es cuando nosotros meditamos. Y cuando el Señor nos invita a meditar, nos invita precisamente a pensar de manera cuidadosa de su fidelidad, de su bondad, de su voluntad, de cómo es que Él trabaja,
cómo es que Él hace las cosas. Pero muchas veces nosotros estamos llenos de afanes, estamos llenos de preocupaciones en lugar de estar llenos de la palabra de Dios. Por eso la Escritura nos dice que es el que se deleita de día y de noche. También el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La otra cosa que yo encuentro es que meditar en la palabra de Dios nos trae mayores beneficios. Aquí lo dice el verso 3, todo lo que haga prosperará. Meditar en la palabra de Dios va a traer mejores resultados, mayor fruto, muchos más beneficios. Y nuestra alma tiene que ser educada. Nuestros pensamientos tienen que ser ordenados, renovados, y nuestra voluntad tiene que estar fortalecida. No podemos nosotros dejar nuestra voluntad ir como una nave que va por el mar, o como un avión que no lleva rumbo. Nuestra voluntad tiene que estar bien sujeta a los pensamientos de Dios. En la voluntad es donde surgen los deseos, los anhelos. La voluntad junto con los pensamientos y las emociones juegan un papel maravilloso. Unidos estas tres, cuando están llenos de la palabra del Señor, podemos alcanzar cosas asombrosas, cosas maravillosas. Por eso dice, deleítate en el Señor y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Los deseos son los pensamientos que están en tu mente, pero que están con la voluntad de alcanzar cosas nuevas. Hay algo que yo quiero decirte que es importante que conozcas. El alma es frágil, es la parte vulnerable de nosotros. Todos los días vivimos experimentando muchas situaciones. Cuando nuestra alma no está fortalecida, somos un blanco fácil del enemigo. Además, siempre el enemigo va a atacar a las personas que su mente está vacía. Los pensamientos es el campo de batalla. Por eso en la palabra del Señor nos dice que tenemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el yelmo que cubre nuestros pensamientos, la coraza que cubre las emociones. Y hay algo que nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, debemos de fortalecer, que viene siendo los pensamientos, especialmente las emociones. ¿Por qué? Porque enfrentamos muchas situaciones a nivel de familia, a nivel laboral, en todas las cosas. Si nosotros tenemos un alma muy frágil, cualquier cosa que suceda en nuestra vida puede lastimarnos, puede herirnos, puede lastimar un comentario de la esposa, puede lastimarnos un comentario de una persona. Entonces ese comentario, lo guardamos en nuestra memoria. Déjenme les explico cómo es que trabaja esto de los pensamientos, las emociones y la voluntad. Un hombre en una ocasión, pasando por una situación muy difícil, se levanta y hace una oración y le dice: Señor, trae sobre nuestra familia un tiempo nuevo de prosperidad, de paz, de gozo. Habían estado pasando por problemas financieros muy fuertes. En aquel día que él hizo la oración, él sale a trabajar y la esposa se queda en casa, y obviamente la mujer, como es más frágil que el hombre, ella se quedó con toda la angustia, con todos los problemas, la situación de los hijos, las escuelas y todas las cosas que se tienen que pagar. Pero aquel hombre, su oración fue escuchada. Llega a su trabajo y lo promueven, de tal manera que de la función que él estaba haciendo le dan una responsabilidad más grande, pero también el sueldo se lo doblan. Es decir, le aumentan el sueldo. No solamente le doblan el sobre, sino que el dinero, el sueldo que él estaba ganando, ahora recibe 2 veces más de lo que él ganaba. Él sale lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de felicidad. Y como no había experimentado eso, pues solamente dentro de la relación matrimonial había esos conflictos. Él llega y compra unas flores, se las lleva a la esposa
con alegría porque llegó un nuevo día, era el tiempo nuevo para fructificar. Y resulta que aquella esposa todo el día estuvo alimentando sus pensamientos con problemas financieros, con problemas emocionales, con los problemas de los hijos, de todo tipo, de tal manera que el esposo que llega contento se encuentra con aquella mujer que estaba llena de esos pensamientos y con su corazón endurecido. Cuando mira a aquel hombre que viene con las flores, le dice: ¿para qué andas gastando el dinero en esas cosas que no son útiles? ¿Para qué andas tirando el dinero cuando necesitamos el dinero para otras cosas? Esa situación golpeó el corazón del esposo. Es verdad que ella no sabía, la mujer no sabía, pero lastimó el corazón del esposo y guardó como un recuerdo. ¿Y qué fue lo que pasó? Ese recuerdo que estaba ahí le oprimía. Cada vez que él quería tener una buena acción para su esposa, la voluntad lo jalaba al recuerdo. Es decir, los recuerdos estaban conectados con la voluntad y las emociones. Es decir, quedó endurecido el corazón. Y como un mecanismo de defensa, aquel hombre había dicho: nunca más le vuelvo a comprar flores. Un día, esta mujer pidió una consejería con el pastor y dijo: necesitamos hablar con el pastor porque tenemos problemas. Y el esposo decía: ¿cuál problema? Si todo está bien, ¿cuál problema? Llegan con el pastor y empiezan a platicar y se da cuenta pues de que hay una relación fría, que está dura esa relación. Y le dice la esposa: es que mi amado, mi esposo ya no es romántico, ya no es atento. Y el pastor le pregunta: ¿y cuál es el problema? Le dice: ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Pues yo no me considero así, decía él. Yo la amo y he estado con ella y estoy con ella. Sí, le dice ella, pero no me has traído flores. Hace mucho que no me traes flores. Y en eso, cuando aquella mujer dice: no me has traído flores, le dice aquel hombre: ¿para qué quieres que te traiga flores? Para que luego me digas para qué ando gastando el dinero en esas porquerías. Y ella dice: ¿cuándo te dije eso? En aquella ocasión cuando me cambiaron del trabajo. Pero si eso, de ese trabajo hace más de 12 años. 12 años, aquel hombre había guardado en su corazón un recuerdo, estaba en su memoria, de un hecho que lastimó sus emociones y donde la voluntad ejercía un efecto de nunca más tener demostraciones de amor. Ese es uno de los problemas que sucede con el alma. Todos los efectos que nosotros tuvimos emocionalmente se forman recuerdos, memorias. Por eso nosotros tenemos que buscar la sanidad de la memoria, la sanidad de los recuerdos. En el alma se han acumulado tantas experiencias difíciles, dolorosas, heridas, y los pensamientos que están ahí están conectados con las emociones, porque al recordar nos vuelve a doler y la voluntad entra y esa voluntad no nos permite cambiar nuestra forma de decidir o de ser. Por eso ahora tú y yo que estamos en Cristo tenemos que pedirle al Señor que traiga el recuerdo de todas aquellas memorias para perdonar, porque nosotros no podemos vivir la vida con pensamientos corrompidos, con pensamientos de ira, de enojo. Esa es la diferencia cuando nosotros llegamos a Jesucristo. Llegamos con Él y Él empieza a transformar nuestras vidas. Pero algo que el Señor quiere hacer en este día es sanar tu alma de las heridas, de los recuerdos, sanar tus emociones, darte un nuevo corazón, el corazón endurecido. Hay una promesa del Señor que dice que Él quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. ¿Cómo puedes tú renovar el alma? Déjame darte 3, 4 consejos muy sencillos y muy importantes que me gustaría que anotaras para que esto lo hagas a partir de este momento. La primera cosa que tienes que hacer es, dice la Escritura: por nada estéis afanosos. Una persona que está afanosa es una persona que está estresada.
el estrés afecta mucho a tus pensamientos, a tus emociones. El estrés no viene de parte del Señor. Jesucristo mismo lo dijo: no te afanes por lo que vas a comer, ni te estés preocupando por lo que vas a beber, por qué ropa te vas a vestir. No, dice: no te afanes, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Entonces, tenemos nosotros que reducir mucho el afán, las preocupaciones, el estrés, y tenemos que ordenar nuestra vida. No puede haber un cambio hasta que tú sacas todas aquellas cosas que están desordenadas en tu mente, en tu vida personal, en tu vida diaria, en tu casa. Eso produce un estrés, un afán, una preocupación muy grande, donde tu alma queda reducida a mortal angustia, como dijo Sansón. Entonces, número 1, no estés afanado, más bien vive confiado en que Dios va a resolver todas esas situaciones, pero tienes que enumerarla. Número 2, tienes que limpiar tu corazón y perdonar todas las ofensas, aun aquellas que tú consideras que fueron muy simples o pequeñas, con más razón las grandes. Nosotros no podemos vivir con un corazón contaminado. Las personas que nos hacen daño, las personas que nos hieren, inmediatamente nosotros tomamos una forma de pensar contra ellos. La palabra del Señor nos dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto nosotros debemos pensar. Déjame decirte algo muy importante. He aprendido en la vida, en la corta vida que Dios me ha dado, he aprendido que las personas nos pueden fallar. Yo mismo he fallado a algunos. Las personas nos pueden herir. Yo mismo he herido a algunos. Las personas nos pueden traicionar. Pero nosotros podemos tomar dos caminos: el camino de la amargura, el resentimiento, el dolor, o podemos tomar el camino del amor, del perdón y de la reconciliación. He tenido la experiencia de perder amigos, pero cuando he vivido esas experiencias, como son amigos muy cercanos a mi corazón, yo tomo una decisión. Y la decisión que he tomado siempre es: me quedo con lo mejor de mi amigo. Me quedo con los mejores momentos. ¿Por qué? Porque eso es salud para mi alma, para mi mente. Porque no puedo yo guardar los recuerdos de lo que me hizo, y quizá fue algo pequeño comparado con todas las cosas buenas que nosotros experimentamos. Tenemos que limpiar nuestro corazón. En el alma es donde radica ahí el odio, es donde radica el resentimiento, los deseos de venganza, y esas cosas contaminan nuestra vida y estorban nuestro progreso en la vida. Además, estamos viendo los principios del reino. En el reino de Dios el odio no cabe. En el reino de Dios es el reino del amor y es el reino del perdón. Entonces, número 1, no estés tan preocupado, tan afanado, tan estresado. Número 2, limpia tu corazón. Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, cuida tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Y número 3, observa cuáles son tus comportamientos diarios. Tienes que estar mirando que tu vida vaya caminando de acuerdo a lo que Dios estableció. No puedes tú vivir como vive el mundo, como vive la gente. Tenemos que estar observando nuestro comportamiento. Cuando vemos personas que inmediatamente a veces nosotros juzgamos, la palabra del Señor dice: no juzgues para que no seas juzgado. Y cuando vemos a las personas, nosotros podemos decir: es que no podemos evitar el juzgar, pero que nuestro juicio sea un juicio con misericordia. Cuando veamos a una persona, que no veamos nosotros los errores, que no veamos nosotros los defectos, sino que nosotros seamos una columna en la cual nosotros podamos ayudar a esas personas en sus áreas débiles, nosotros podamos ser áreas fuertes. Yo doy gracias a Dios y bendigo a tanta gente que me ha amado y que han sido personas que han apuntalado mi vida, porque en mis áreas débiles hay personas que se han puesto de mi lado, como mi esposa, que es mi complemento maravilloso. Mi vida se va fortaleciendo y nosotros tenemos que ver cuáles son nuestros comportamientos, nuestros hábitos diarios, nuestros hábitos de la salud mental, nuestros hábitos
emocionales, de sentimientos. No puedes estar siendo atrapado por sentimientos de víctima, no puedes estar atrapado por sentimientos de pobreza, de conmiseración. No puedes. Tus sentimientos tienen que ser como un hijo de Dios, porque eso eres, un hijo de Dios. Y por último, renueva tu alma eliminando todos los temores. ¿Cómo puedes eliminar tus miedos? Porque de repente te atrapan los miedos. Pero cuando tú sabes que tienes un Padre que te ama, en el amor de Dios no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. En esta clase es el tiempo de limpiar, de purificar el alma. Y algo que te puedo decir, una noticia asombrosa, es que Dios ya nos dio todos los recursos para renovar nuestra alma, para ser transformados, para ser un reflejo de la gloria del Señor. ¿Por qué no hacemos una oración y le pedimos al Señor que Él trabaje en nuestras vidas? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, gracias te damos por enviar a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna, para darnos la salvación del alma. Señor, gracias porque a través de tu palabra entendemos que nuestra alma tiene que ser de acuerdo, Señor, a tus planes y a tus propósitos. Necesitamos sanidad en el alma, en los pensamientos, en las emociones y en la voluntad. Estamos aquí, Señor, recibiendo el consejo tuyo y estamos entendiendo que el alma es el asiento, Señor, principal de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad. Y nos damos cuenta que tiene que ser renovada. Tú has dado tu promesa que nos dice que quitarás el corazón de piedra y nos pondrás un corazón de carne. Quita la dureza que hay en nuestras vidas y pedimos ahora en el nombre de Jesús que nuestra alma sea llevada, Señor, a un proceso de cambio, de transformación y que podamos dar fruto. Que el alma, Señor, sea conforme, Señor, al diseño que tú nos has dado. Que te amemos con toda el alma, con todo el corazón. Te pedimos, Señor, que limpies los pensamientos más íntimos, que Él purifique nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, Señor, y que podamos ver, Señor, que tu mano viene y transforma nuestros pensamientos y que todo dolor del pasado tú lo conviertes en una victoria en el presente y en abundante fruto, Señor, en el futuro que nosotros tenemos. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que hoy está en la Academia de Obreros recibiendo esta palabra, que estoy seguro traerá sanidad a sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga. Sigamos adelante en la Academia de Obreros.